Fíjense, la otra no estábamos, en la bipolar, por ejemplo, nos estaba mostrando, propiamente dicha, tiene un axón y tiene dendritas. Y en esta nos dice que las dos prolongaciones forman como axones. Claro, porque provienen de una sola prolongación. Y nos dice, pero atiendan, una se dirige a la piel o músculo, por eso es sensitiva, y la otra prolongación, ¿a dónde se dirige? A la médula espinal. Entonces vayan atendiendo cada detalle de lo que va diciendo. ¿Comprendieron eso? Bueno, luego le tenemos al tercer tipo de esta clasificación, que son las células multipolares. El concepto de células multipolares es que tienen un solo axón. Vemos acá, un solo axón, un solo axón, un solo axón. Pero tienen muchas dendritas. Por eso se le llama célula multipolar. Ejemplos donde hay las células multipolares. Células motoras son multipolares. Las células piramidales del hipocampo, las células las que están en el cerebelo, que son células cerebelares de Purkinje. Estas son las que están en el cerebelo. Fíjense, estas son las que están en el hipocampo. Tiene muchas dendritas. Y las que están en la médula espinal, que son las motoras. Esta. ¿Comprendido? Entonces sepan esta clasificación, ¿verdad? Y en base a qué se hace la clasificación. Bueno, entonces así como estuvimos hablando de la estructura de la neurona, de las partes de las neuronas, nos dice también que cada una de esas partes cumple una función. No están ahí como relleno nomás, sino cada una de sus partes cumple una función. Por eso nos dice, desde el punto de vista funcional, es decir, de lo que hace, una neurona casi siempre tiene 4 zonas importantes. Bueno, una es la zona receptora o dendrítica. Receptora quiere decir que recibe, eso ya lo estuve diciendo de alguna manera. Entonces, en esta zona receptora o dendrítica, que es esta donde están las dendritas, allí se integran los múltiples cambios de potenciales generados por las conexiones sinápticas. Entonces se integra, se trae toda esa información y es lugar de recepción. Luego existe un sitio donde se generan los potenciales de acción que luego se van a propagar. Entonces nosotros también vimos que en una célula nerviosa, en una neurona, también se generan potenciales de acción, así como vimos que se generan potenciales de acción en la célula del músculo esquelético, o del músculo cardíaco o del músculo liso. En la neurona también se generan potenciales de acción que luego se van a propagar, no van a quedar ahí nomás, como también vimos cuando estudiamos el músculo, que se genera en un lugar, pero luego se propaga. Bueno, ¿y dónde se generan los potenciales de acción en la neurona? Y nos dice, el segmento inicial, y ya vimos dónde es el segmento inicial, en las neuronas motoras espinales, el primer nódulo de Rambier en las neuronas sensitivas cutáneas. Entonces, ahí nos da también otra información útil. ¿Dónde se generan los potenciales de acción que luego se van a propagar en las neuronas? Y nos dice, si las neuronas, se está refiriendo a las neuronas motoras espinales, que es lo que estábamos hablando, es en el segmento inicial, que es este. No en la cresta axónica, sino en el segmento inicial del axón. Y en el primer nódulo de Rambier, no en cualquier nódulo de Rambier, sino en el primer nódulo de Rambier,
cuando se habla de neuronas sensitivas cutáneas, las que son para la piel. Luego, ¿cuál es la otra zona, otra parte importante de la neurona que cumple una función? El axón. Todo esto que dijimos que es fibroso. El axón transmite los impulsos propagados a las terminaciones nerviosas. Entonces, acá se generó el impulso, o en el primer dijimos nódulo de Rambier, si son neuronas sensitivas cutáneas, y eso se tiene que transmitir. ¿Y quién se encarga de transmitir? El axón. ¿Y hasta dónde transmite eso? Y nos dice hasta las terminaciones nerviosas. Y estas son las terminaciones nerviosas. Bueno, ¿qué pasa en las terminaciones nerviosas? Donde dice, allí los potenciales de acción inducen la liberación de los transmisores sinápticos. ¿Y de dónde salen? De los botones terminales. ¿Hasta allí comprendieron todo? Bueno, ¿hay más gente atendiendo, solo vos? Sí, profe. Sí, estamos más, profe. Ah, bueno. Sí, profe, estamos. Muy bien. Muy bien. Está bien que contesten, porque yo sé que salen sus nombres allí, pero puede estar mal prendido. Bueno, ok. ¿Siguen viendo de dónde esta información es? Sí, profe. Sí, ¿De profe. dónde es? ¿De dónde es? ¿De qué libro es? Gannon, profe. Gannon, ¿qué edición? ¿Qué edición? Muy bien. Exacto. Bueno, y si mal no recuerdo es capítulo 4, tejido excitable. Ok. Sigamos entonces con las funciones de cada una de las partes de la neurona. Bueno, dijimos que el cuerpo celular a menudo se localiza en la zona dendrítica, donde están las dendritas, final del axón. En este es un extremo del axón, está el cuerpo celular. Y nos dice entonces, en la mayoría de las veces, a menudo este cuerpo celular está ubicado aquí donde nos está diciendo, al final del axón y donde están las dendritas, en la zona dendrítica. Pero no es el único lugar donde puede estar el axón, perdón, el cuerpo celular. ¿Dónde puede estar también? Dentro del axón. El cuerpo celular puede estar aquí. ¿Qué tipo de células? ¿En qué tipo de células se encuentra? Que el cuerpo celular no está al final del axón donde están las dendritas, sino dice dentro del propio axón. O unido al lado del axón, que es en las neuronas cutáneas. Pero, aunque cambie de lugar donde esté ubicado el cuerpo celular, no implica que haya diferencia en lo que se refiere a función receptora de la zona dendrítica. Siempre, sin importar dónde esté ubicado el soma, siempre la zona dendrítica es la zona de recepción. Y el axón siempre va a tener función transmisora. Eso no va a variar. Esta imagen es para mostrar que el cuerpo celular está en medio del axón, no como en este anterior que está en un extremo del axón. Solamente para eso es esta imagen, es a modo de demostración. Bueno, sigamos. Los axones, entonces ustedes ven la neurona y miran el axón. Acá ven siempre la misma figura que estamos viendo, entonces nos va a hablar qué nos dice del axón. Los axones de muchas neuronas están mielinizados, pero acá ya nos dice algo. No todos los axones de las neuronas tienen mielina. Hay axones con mielina
y hay axones que no tienen mielina. Entonces, otro concepto que hay que tener. Los axones, entonces, que están de las neuronas que tienen mielina, en realidad son vainas de mielina, varias capas de mielina. Y nos dice, ¿qué es la mielina? Es un complejo de proteínas y de lípidos. Y envuelven al axón, como vemos acá arriba, de esta manera, o podemos ver cómo está aquí en esta figura de la derecha. Vemos nuevamente, si identificamos, este es el cuerpo celular, este es el núcleo, esta es la zona dendrítica, ¿verdad? Luego le tenemos al axón y vemos las vainas de mielina. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente, ¿qué es la mielina? Es un complejo de proteínas y de lípidos. La vaina de mielina envuelve al axón. Y ya vimos, pero no a todo el axón. Hay unos lugares donde no hay vaina de mielina. Uno era la terminación del axón, acá. Y el otro lugar en los nódulos de Rambier. Estos eran los nódulos de Rambier. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Porque me sale a mí me dice que mi conexión a internet es inestable. Por eso nomás es que les estoy preguntando. Bueno, si ustedes ven en esta figura aquí a la derecha, nuevamente vemos que al final del axón no hay mielina, ni tampoco en los nódulos de Rambier. Ok. ¿De dónde sale esa mielina? De las células de Schwann, que ustedes ven en esta figura de arriba. Esta es una célula de Schwann, ¿verdad? Le ven al núcleo y es la que le da la mielina al axón. O podemos ver cómo está en esta figura a la derecha. Vemos entonces que son las células de Schwann las que proporcionan la vaina de mielina. Lo que faltó acá que yo les diga entonces, que estos nódulos de Rambier están ubicados cada 1 milímetro en el axón. Es decir, acá hay un nódulo de Rambier, en otro milímetro hay otro nódulo de Rambier, en otro milímetro otro nódulo de Rambier. Cada 1 milímetro aproximadamente hay un nódulo de Rambier. ¿Y qué tamaño tiene el nódulo de Rambier? Es pequeñísimo, una micra. Acá vemos otra vez, cada 1 milímetro hay un nódulo de Rambier. Bueno, nos damos cuenta que cada célula, dice, es la que forma un segmento de vaina de mielina de 1 milímetro de ancho. La vaina asume la forma que va a tener conforme a, digamos, estas capas que va formando concéntricas, acá le llaman lengüeta, que va rodeando al axón. Y ustedes se dan cuenta que gira varias veces, varias vueltas le da esta vaina. Y se forman como unas capas concéntricas, como si fuese más o menos la cebolla. ¿Y cuántas capas concéntricas aproximadamente hay envolviendo al axón? 100 veces se va girando alrededor del axón. ¿Me siguen hasta allí? Bueno, ¿y para qué sirve la mielina? La mielina tiene una función aislante, que más tarde cuando hablemos de potencial de acción van a entender qué es lo que quiere decir función aislante. Si se pierde la mielina, va a haber retraso o incluso puede llegar a bloquear totalmente la conducción en los
axones desmielinizados. Hay una enfermedad que no sé si habrán escuchado alguna vez que se llama esclerosis múltiple. En esa enfermedad los nervios pierden la vaina de mielina. Entonces la persona al principio se va volviendo más lenta en movimientos, hasta que finalmente no puede moverse, se queda como paralizada. Y es por lo que justamente, ¿qué es lo que ocurre? Al principio retraso y luego llega a bloquear la conducción de los impulsos. Por no tener la vaina, por ir perdiendo la vaina de mielina. Bueno, dijimos que hay neuronas que no tienen la mielina, o sea, esta vaina de mielina que en realidad tiene varias capas. ¿Hasta cuántas veces dijo que podía esta capa dar vueltas alrededor de un axón? 100. 100 veces. Bueno, entonces, las neuronas que tienen mielina, la vaina de mielina que le cubre al axón, se le llaman neuronas mielinizadas o mielínicas. Y las neuronas que no tienen vaina de mielina se le llaman neuronas amielínicas, como acá ven. Vemos acá a la izquierda, nuevamente, este es un nervio, una neurona con mielina, o sea, una neurona mielinizada. Le ven ustedes al axón acá en un amarillo tipo verde y ven las vainas de mielina. Esta es la célula de Schwann, que le ven hacia como alargada, le ven al núcleo, y de la célula de Schwann, las vainas de mielina que varias veces le va rodeando concéntricamente al axón. Sin embargo, aquí a la derecha ven también una neurona, varias neuronas. Esta es una neurona, esta es otra neurona. Todo esto que están en amarillito son axones de neuronas. Y le ven a la célula de Schwann. Acá está el núcleo de la célula de Schwann, pero no tiene vaina de mielina estas neuronas. Solamente la membrana de la célula de Schwann es la que les está rodeando, pero no hay mielina. ¿Notan la diferencia? Bueno, entonces, estas que solamente tienen célula de Schwann, pero no vaina de mielina, se le llama neuronas amielínicas. Ahora vamos a hablar del transporte axónico, que nuevamente también esto es vegano. Entonces, si nos dice transporte axónico, quiere decir el transporte que ocurre en el axón. Nuevamente, acá vemos arriba la neurona, el cuerpo celular o soma, las dendritas, el axón, las terminaciones nerviosas, los botones sinápticos. Entonces, para recordar. Bueno, finalmente, lo que nos dice es que en los botones estuvimos viendo, en los botones sinápticos que están las terminaciones nerviosas, se secretan neurotransmisores. Por lo tanto, por el hecho de secretar, entonces la neurona es una célula secretora. Pero si comparamos con una célula secretora, la neurona, si bien secreta, pero tiene diferencias también con respecto a una célula secretora del hígado, una célula secretora del páncreas. Secreta al igual que esas células, y en este caso neurotransmisores. Pero también es una célula nerviosa, tiene sus diferencias. ¿Y cuál, por ejemplo? Una célula secretora, acá a la izquierda están viendo abajo, ustedes se acuerdan, tiene su aparato de Golgi y ahí la propia célula está secretando, desde su cuerpo está secretando lo que tiene que secretar, las vesículas secretoras con su producto. Sin embargo, en la neurona,
una primera gran diferencia, que tiene una zona secretora que está al final del axón. Las otras células no tienen axón. Esta tiene axón y al final del axón es donde se secreta lo que tiene que secretar, que está lejos del cuerpo celular. Sin embargo, en estas que son células glandulares, que también son células secretoras, en su propio cuerpo, de su propio cuerpo secretan. ¿Comprenden eso? Sí, profe. Ok. Entonces, les remarco nuevamente que si bien son células nerviosas, las neuronas también secretan, son células secretoras. Pero nos aclaró muy bien que entendamos la diferencia con una célula secretora, con los ejemplos que les di. Y de hecho les puse las figuras para que comprendan una y otra diferencia. Bueno, la mayor parte del aparato de síntesis proteínica está en el cuerpo celular. Entonces, ¿qué nos está diciendo? De hecho, en la introducción nos decía que el cuerpo celular es el aparato metabólico, el centro metabólico, nos decía, de la neurona. Y ahí se encuentran los organitos, todos los organitos que se ven en otras células. Y es lo que nos está diciendo, la mayor parte de este aparato de síntesis, no todo, porque todo esto sigue siendo neurona, pero la mayor parte de este aparato de síntesis proteínica, la neurona sintetiza, produce, ¿verdad? Eso que dijimos, eso que va a secretar finalmente en los botones. Produce la propia neurona. ¿Y dónde está ese aparato de síntesis, de producción de proteínas? En el cuerpo celular. Pero, ¿y cómo llega finalmente a los botones terminales, que es donde se van a secretar? Y bueno, porque se transporta desde el cuerpo celular hasta los botones sinápticos. Entonces, hay todo un sistema de transporte de las proteínas y los polipéptidos que se sintetizan a este nivel en el cuerpo celular, entonces, hasta la terminación axónica. Y nos dice mediante algo que se llama flujo axoplásmico. Es decir, corre por el axón. ¿Y se acuerdan que nos decía también que el axón su función es llevar la información de la célula, es decir, de la neurona, a su entorno, y que las dendritas son las que reciben la información del entorno hacia la neurona. Entonces acá nos está diciendo justamente eso, que lo que se produce, que en este caso son proteínas, polipéptidos, que se sintetizan en el cuerpo celular, van a viajar, o sea, de la célula, de la neurona, viajan por el axón a través de un flujo axoplásmico. No es una estructura quieta donde no hay nada, una cosa fibrosa nomás el axón, no, hay todo un movimiento y se transporta entonces a través de ese flujo que hay en el axón, conduce, lleva en este caso, esa síntesis, esas proteínas, que es lo que están llevando información de la neurona, que sabemos que finalmente va a salir a su entorno porque acaba de haber sinapsis. Hasta ahí van viendo las explicaciones. Sí, profe. Bueno, entonces, el cuerpo celular mantiene la integridad de la función y la anatomía del axón también. Porque acá es donde dijimos, en el cuerpo celular es donde se sintetizan las proteínas, los polipéptidos, que luego van a ser transportados. Por eso, si llega a haber un corte a este nivel, que evidentemente hay cuando uno tiene un accidente, hay una disección, cuando la neurona se corta a este nivel, se separa el cuerpo del axón, el extremo distal al corte, y esto es el extremo distal al corte, se produce una degeneración. Y se va a degenerar, claro, porque esta parte, o sea, ya no recibe lo que se produce a este nivel. Lo que se produce acá ya no va a llegar porque acá hay un corte y a eso se le llama degeneración valeriana.
ese corte, esa sección, esa separación entre el cuerpo celular y el axón. Y de hecho hay patologías que producen eso, no solamente que haya accidentes, sino patologías que producen esto, que hace que ya no haya una comunicación entre el cuerpo de la neurona y su axón. Bueno, por otro lado, nos estaba diciendo lo que se produce en el cuerpo celular. Ella nos dijo que se produce empanada, chipa. No, vuelvo a repetir, proteínas, polipéptidos. Se transporta desde el cuerpo celular por el axón para que por el flujo axoplásmico, y ya vemos el sentido. Se llama transporte ortógrado y nos dice que en realidad ocurre en microtúbulos. Esto que nosotros vemos como una fibra parece nos imaginamos algo así compacto. En realidad son microtúbulos, son como un sistema de cañerías finitos que son varios, no es uno solo, son varios y están unidos formando el axón. Es como unir varios tubos largos, finos y que estén todos juntos y forman la fibra del axón. Y por dentro de esos microtúbulos es que ocurre el transporte. Y para que ocurra el transporte tiene que haber un motor, algo que esté llevando, no es que se desplaza solo. Entonces dice, existen dos motores moleculares, es decir, son dos tipos de moléculas que son las que se encargan de que haya ese movimiento, ese flujo por el axón. Y se llaman dineína y cinesina. Y acá nos está mostrando entonces. Esta es la dineína, acá le ven como verde. Esta es la dineína. Y bueno, ¿qué es lo que está acarreando, qué está llevando? Y lo que se está produciendo acá en forma de vesículas. Va llevando. Esto que ven acá, ¿qué es? Es justamente lo que ven acá hacia arriba, en realidad, del cuerpo celular y el movimiento que vaya hacia la terminación nerviosa hasta llegar al botón, es a través, entonces ya dijimos, de este sistema de microtúbulos, y lo que le mueve es esta proteína que se llama cinesina, que es el motor, y va llevando las vesículas, estas vesículas que ven que se están produciendo acá. ¿Ven? Estas vesículas de proteínas y polipéptidos, entonces, que son formados en el cuerpo celular, se unen, en este caso estamos viendo a la cinesina, que es esta partecita, es esto. Y esto es lo que va en este sentido, del cuerpo celular, va siendo transportado en el microtúbulo hasta llegar a destino. Y lo mismo ven que ocurre en este sentido con la dineína. Bueno, entonces bien, ya sabemos que hay un transporte axónico a través de los microtúbulos. Y también ya sabemos que ese transporte se hace en dos sentidos. Ven, por un lado ven la flecha, llevando las sustancias que les dije, proteínas y polipéptidos, están llevando desde el cuerpo celular hacia los botones terminales, se llama transporte anterógrado. Anterógrado porque va de cuerpo celular hacia terminaciones del axón. Y lo mismo nos dice, ocurre a lo largo de los microtúbulos, y estos están por todo el axón, este sistema de cañerías. Este transporte anterógrado, a su vez, tiene un componente rápido y uno lento. Es decir, una parte va más rápida y otra parte más lenta. Ese transporte anterógrado que va, entonces, ya sabemos anterógrado porque va del cuerpo o soma a la terminación nerviosa, hasta el botón terminal. Hay un transporte axónico rápido y la velocidad con que transporta es de 400 milímetros día. Y está el componente, también es un transporte axónico anterógrado, pero lento
y su velocidad es de 0,5 a 10 milímetros por día. ¿Hasta allí me siguieron? Bueno, un ratito, permítanme. Fuera de lugar. Por otro lado, repito nuevamente, hay transporte axónico, pero en sentido retrógrado. Entonces ven el sentido de la flecha, es decir, retrocede. Va de la terminación axónica del botón hacia el cuerpo celular. Y eso se llama transporte retrógrado. También se produce por los microtúbulos. Y la velocidad es de 200 milímetros día. Bueno, y uno se pregunta, ya entendimos que va del cuerpo celular a las terminaciones nerviosas, proteínas, polipéptidos. Y la pregunta es, ¿y qué vuelve en el transporte retrógrado? ¿Qué va desde la terminación nerviosa al cuerpo celular? Y nos dice, las vesículas sinápticas se reciclan en la membrana. Ustedes recuerdan que cuando llega a la membrana del botón sináptico, las vesículas se abrían y liberaban su contenido, que sabemos que son, ¿cómo se dice? Los neurotransmisores. ¿Y qué pasa con esas vesículas? Dice, se reciclan en la membrana, pero algunas vesículas usadas se trasladan de regreso al cuerpo celular y se depositan ¿en dónde? En los lisosomas. Entonces nosotros vemos este celestito, estas son las vesículas, acá vemos, esta es la vesícula de membrana reciclada, acá viene, esto que se ve como celeste, y viene a través de la proteína dineína, que acuérdense, viene, es el motor, le está trayendo por los microtúbulos, y viene traen esta vesícula reciclada, ¿a dónde depositan? No dejan en cualquier lado de la célula, sino el lugar donde se tienen que depositar estas vesículas recicladas es en los lisosomas. Ustedes ya recuerdan que eran los lisosomas. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, y ahora, ya que estuvimos viendo, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? Entendemos que es una neurona, vimos que la neurona es todo un mundo también, es una célula, todo lo que hay en su interior que está en movimiento, ¿verdad? Que cada parte que tiene la neurona está viva y cumple una función. Y nos fue explicando para qué sirve, nos comentó a grandes rasgos las partes de las neuronas, nos dijo que hay varios tipos de neuronas y las estructuras que contienen, para qué sirve. Bueno, ahora tenemos que hablar que en la neurona, como es una célula, así como vimos células del músculo cardíaco, células del músculo esquelético, ahí también hay potenciales de membrana, hay electricidad también a ese nivel, como vimos en las otras membranas celulares. Entonces, hay toda una física que hay que explicar y que es similar a lo que ya vimos, porque ustedes pueden mirar y decir, pero esto más o menos ya hablamos, claro, porque es similar en ese sentido a las otras células. Lo que va a variar son los voltajes. Vimos a qué voltaje trabaja célula músculo liso, a qué voltaje trabaja, por ejemplo, una célula del músculo esquelético. Sus voltajes varían, pero todas tienen voltaje. Y ahora eso es lo que vamos a ver con la parte de los potenciales de membrana. Bueno, yo les diría ahora que vamos a tener un descanso, ya tengo que son las 3, y
Para las 3:20 les espero otra vez. ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, ok. Dale, profe.